La situación del software en Estados Unidos y en Europa es muy distinta. En Estados Unidos, donde desde los orígenes se generó una cultura de patentes donde todo se podía patentar, el software ha sido desde el principio una de las herramientas fundamentales en el mundo de las patentes. Por lo tanto, en Estados Unidos se patenta todo el software. Y se puede defender. En Europa no. En Europa no, porque las patentes en Europa desde siempre han estado vinculadas a la actividad técnica. Y un software per se no tiene una actividad técnica. Un código no tiene una actividad técnica. Por lo tanto, en Europa lo que se patenta son el software cuando, además, ha podido haber una actividad técnica. Es decir, no se patenta el software per se. Lo que se patenta y lo que por lo tanto se puede proteger es la actividad técnica. Esto es lo que hay y con esto tenemos que jugar. ¿Quiere eso decir que un software no tiene en Europa ninguna posibilidad de defensa a través de la propiedad intelectual o industrial? Sí, tiene la posibilidad de defensa a partir de la propiedad intelectual, es decir, de los derechos de autor. Lo que pasa, Andrés, es que en la práctica hay que ser realistas. Esto es muy difícil. Sobre todo cuando quienes nos están copiando nuestro software están en un país donde no se protege la propiedad intelectual. También en Europa, donde muchas veces el problema no está en las leyes, el problema está en la aplicación de las leyes. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre entonces es que vosotros, los innovadores, tenéis que ser muy conscientes de que ese es vuestro capital y que hay que tratar de defenderlo como sea, pero también hay que abrirse a cualquier otro tipo de posibilidades. ¿Qué quiere decir este otro tipo de posibilidades? Pues probablemente en la mayor parte de las ocasiones os vais a encontrar con que a lo mejor, aunque lo que vosotros hayáis hecho es extremadamente interesante, pues también sería interesante ponerlo en común. Por lo tanto, utilizando los derechos de autor, podríamos intentar abrir, por ejemplo, una licencia Creative Commons que parte de los derechos de autor y que ya tiene reflejo en muchos países del mundo. ¿Qué conseguimos así? Pues conseguimos mucha más claridad, sabemos qué es lo que podemos compartir y qué es lo que no queremos compartir y se nos abre toda una panoplia de posibilidades de poder enriquecer nuestro producto o de poder enriquecer nuestras ideas. Siempre, siempre ha habido una relación proporcional entre el número de creadores y la propiedad industrial y la propiedad intelectual. En todos los países del mundo, cuando la creación, es decir, cuando el valor añadido ha aumentado, está ocurriendo en China en este momento, por ejemplo, en ese momento la propiedad industrial e intelectual sube. Cuando se trata de piratear, cuando se trata de copiar llana y simplemente y de aprovecharse del trabajo ajeno, en ese momento es que la propiedad industrial e intelectual no está desarrollada. Ha ocurrido en todas partes. Y yo estoy convencido de que el futuro va a ir de la manera siguiente. Gracias a Internet, hoy la información ya no es un secreto. Gracias a Internet, Andrés, la información hoy puede expandirse. Piensa en Bolivia, por ejemplo, que es un país al que le tengo yo mucho cariño. Bolivia era un país que tenía muy pocas posibilidades de desarrollo en el mundo analógico. No tenía acceso a la información. En cambio, hoy, desde Bolivia, se puede tener acceso a la información tecnológica, a la información científica, y resulta que Bolivia es un país extraordinariamente creador, extraordinariamente innovador, tanto cultural como emocionalmente. Pues bien, de pronto a Bolivia se le ofrece un futuro. ¿Por qué? Porque existe Internet, porque existen las comunicaciones sin hilos y porque existe la propiedad industrial y la propiedad intelectual que ha conseguido llevar a Bolivia toda la información científica y tecnológica que hace falta. ¿Qué le hace falta a Bolivia? Pues en este momento le hace falta dos cosas. Una, emprendedores que hagan el curso Unimoc y que vean que hay una oportunidad maravillosa ahí.
Y después, regular la propiedad industrial e intelectual de tal manera que los de casa, que son creadores, puedan verse protegidos también de los de fuera.